Seguimos acá en el aire, en Haciendo Bulla, segunda mitad del programa. Recordemos las vías de comunicación, chicos. Te podés comunicar al fijo de la radio al 42 26 58. Teléfono celular 15 49 80 47. Bueno, seguimos, y también por Facebook, Haciendo Bulla. Haciendo Bulla. Así es. Seguimos con el doctor Luciano Cardoni hablando sobre la ley de drogas, sobre la marihuana, y también, un poco retomando lo que hablamos en la primera parte de la entrevista, señalando esta diferencia, ¿no?, entre despenalización y legalización. Legalización, exacto. Te podría aportar algunos datos más en cuanto a, digamos, los resultados de esta ley 23737, como decía anteriormente. Por ejemplo, drogas, ¿no? Exacto. Se iniciaron en el año 2006 12.800 causas por tenencia para consumo. ¿Qué quiere decir esto? Esto es gastos, hora hombre, ¿sí?, de trabajadores, de papel, de tiempo, de burocracia, ¿sí? Significan gastos para el Estado que lo podríamos utilizar, por ejemplo, en la prevención de estos casos, sin ir más lejos, ¿no es cierto? Otra cosa que hoy recién charlábamos con el negro afuera, con respecto al fallo de la Corte. Yo recuerdo que en aquel momento, ¿no?, de los medios contrarios al gobierno y demás, como siempre viendo la oportunidad, con este fallo comenzaron a decir que Cristina le metía la droga en el bolsillo a los chicos, digamos, cosas así, ¿no? Alivianando. Descaradamente. Alivianando lo que era el peso de este fallo, ¿no es cierto? Como diciendo, estos jueces están locos. Y el fallo no solo hace referencia a que este artículo es inconstitucional, sino hace referencia a que el Estado debe cumplir con su obligación de prevención, de educación, de centros de rehabilitación y demás, con políticas fuertes, seguras y concretas, ¿no es cierto? Que este es un punto que también no tenemos que dejar pasar por alto, porque digo, estamos acá hablando de la salud pública, entonces los jueces del alto tribunal no están diciendo, muchachos, está todo piola, denle para adelante, dróguense, métanle, no está diciendo eso para nada, está diciendo respetemos la libertad individual y se hace cargo de la situación de nuestro país, del mundo, del continente, digamos, esto no pasa solamente en Argentina, ¿no? Seríamos necios si dijéramos esto, de que el Estado tiene que tener un fuerte rol preventivo, educativo, ¿sí?, de recuperación. Entonces eso lo reafirma. Y esto sirve para entender también, ampliar el universo de drogas, digamos, ¿no? Como por ejemplo se mencionaba hoy el azúcar, digo, también hablemos del tabaco, también hablemos del alcohol. Sí, una situación que también hablemos de las drogas legales, digo, ¿no es cierto? Sí, cuántos ansiolíticos y demás que... Eso lo señalábamos. Y de los cientos de laboratorios clandestinos que existen en nuestro país, ¿no? No es porque sí que tengamos acá en nuestra ciudad el señor Momo Venegas, que está involucrado por la mafia de medicamentos. Bueno, dijeron que estuvo sobreseído, vale la pena decirlo porque fue hace poco. Y esto tiene que ver con una cuestión que, yendo un poco más a la cuestión medular, ¿no?, de que nuestro país pasó de ser un país importador de drogas a ser un país productor de drogas, ¿no? Hoy tenemos en nuestro país presencia de cárteles internacionales de drogas y esto no es una cuestión menor. Hoy tenemos en nuestro país casos concretos de narcotráfico, como es por ejemplo en la provincia de Santa Fe, donde sin ir más lejos, más allá de que sea un gobernador de la oposición, le han baleado la casa en el año pasado. Hablamos del gobernador Bonfatti, hablamos de la muerte en los barrios de 2 compañeros militantes del movimiento Evita en Santa Fe, también en manos de narcotráfico. Es decir, me parece que habría que hacerle un poco de mayor caso al caso de Uruguay en el sentido de atacar el narcotráfico en las cuestiones medulares y no en el consumo personal. Se me viene a la mente la frase, ¿no? Esto, ¿no? ¿Quién trajo el narcotráfico a Argentina? El Sabeca de Banfield. La verdad que es terrible, es terrible, ¿eh? Sí. Sí, un dato la cocaína, el consumo de cocaína en secundarios aumentó un 150%. Es decir, ¿a los chicos les gusta consumir más cocaína que antes? No, significa que está mucho más al alcance. Y para ello, ¿no?, el hecho que tengamos Paco, por ejemplo, en los barrios, que el Paco es una droga que se hace con los residuos de la cocaína, significa que acá hay producción. Así es. El otro día, y sumando a los datos que estaba tirando el doctor, estaba escuchando al doctor Zaffaroni, juez de la Corte, diciendo este mismo número, 12.000 y pico de causas iniciadas, de las cuales, y es asombroso este número, 0
pero 0 de esas causas llevaron a una investigación que pueda llegar a dar con el punta, por así decirlo, o con el narcotráfico. O sea, todas son investigaciones que llevan a la criminalización del consumidor. Ninguna de esas investigaciones derivó en una investigación efectiva que pueda llegar a la raíz de quién fue el proveedor de esa sustancia. Entonces, eso es... De los narcotraficantes, digamos, ¿no? Y esta misma premisa, la del narcotráfico, es de lo que se ocupa la legislación uruguaya. Esta legislación nueva, esta respuesta del gobierno nacional uruguayo hacia este flagelo, ¿no? Como es la adicción a estupefacientes, específicamente el cannabis. Lo toma desde un punto de vista de la salud pública, como bien venimos diciendo. Y es interesante señalar que Uruguay, antes de la sanción de esta ley, el decreto que reglamenta su uso, del cual vamos a estar hablando, a ver cuáles son los pormenores y cómo es esto de la legalización uruguaya, es dable destacar que en el Código Penal uruguayo, en un artículo del Código Penal, a diferencia del nuestro, que es un código de antaño, estaba penado el consumo de estupefacientes, acá lo tengo, de hasta casi 6 años de prisión. Lo tenía penado. La gran diferencia entre Argentina y Uruguay es que ambos, antes, en el caso uruguayo de la sanción de la ley, teníamos despenalizado el consumo desde el punto de vista jurídico, ¿no? O sea, si vos te encontraban consumiendo un estupefaciente, tenías todas las instancias judiciales y en última instancia ibas a salir libre de culpa y cargo. ¿Por qué? Porque por lo que justamente estamos hablando de que la Corte ya tiene un criterio formado, ese poder judicial. La gran diferencia con el pueblo argentino y el pueblo uruguayo es la despenalización subjetivo-colectiva, o sea, cómo es entendido el consumo del cannabis en el pueblo argentino y en el pueblo uruguayo. Nosotros, a través de estos años en el pueblo argentino, hemos estado vivenciando diferentes matices en la interpretación de cómo es concebido el consumo de cannabis, si es criminal o es un problema de salud pública. Hoy estamos ganando esa batalla y demostrando que es un problema de salud pública y que un consumidor no debe ser castigado con prisión, privado de su libertad. A diferencia del pueblo uruguayo, que lo ha entendido en una etapa anterior y ha llevado justamente a la sanción de esta ley, porque esta ley lo que viene a hacer justamente es esto, a combatir el narcotráfico. Y esto es algo en lo que hace mucho hincapié Mujica, y hemos preparado un audio que le vamos a pedir al Nico que lo vaya buscando, si lo tiene por ahí, del presidente Mujica de Uruguay, hablando un poco acerca de la legalización del consumo de estupefacientes. Viviendo y aprendiendo. Nos sorprendió que tenemos una discusión de carácter internacional. Nosotros no nos consideramos fundadores de nada, pero yo quiero dejar por lo menos claro una cosa. Una cosa es la drogadicción, que es un problema de salud pública, y otra cosa es el narcotráfico. La humanidad se ha vuelto vieja y siempre ha tenido droga. Acá los grandes poetas, René de sí y eso, se daban la papa. Y era una cosa bien vista en la alta sociedad. El problema es el narcotráfico, que es otra cosa, porque nos incrementa la criminalidad y nos crea mecanismos. Existe ya un mercado, hay un mercado, hay una realidad, no lo inventó ni el gobierno ni nadie, lo inventó la vida, está allí. Ahora, los que tienen la necesidad interior y no la pueden reprimir de consumir, van precisamente a ese mercado ilegal y están esclavizados a ese mercado ilegal y lo protegen y pagan las consecuencias. Tienen que pagar precio, una tasa de ganancia horrible, y a veces se inclinan por el camino del delito porque no tienen dinero, porque le están cobrando un disparate, y a veces, a su vez, se transforman ellos en traficantes porque necesitan medio económico para atender el vicio. Es infernal lo que desata esto. Ahí estábamos escuchando a Pepe Mujica, el presidente uruguayo. Más claro, échale agua, ¿no? Más claro, échale agua. La verdad que esa simplicidad para transmitir conceptos, esa didáctica impresionante que tiene el presidente Mujica, a la cual desde Haciendo Bulla aplaudimos, y un poco reforzando esta idea, ¿no? Del problema grande que es el narcotráfico. Y dentro de lo que es esta nueva ley de Uruguay, me gustaría señalar
algunas particularidades de esta nueva legislación para fundamentar esta posición donde estamos diciendo que el gran problema es la salud pública y el narcotráfico, ¿no? En el artículo 1 dice: declárense de interés público las acciones tendientes a proteger, promover y mejorar la salud pública de la población mediante una política orientada a minimizar los riesgos y a reducir los daños del uso del cannabis, que promueva la debida información, educación y prevención sobre las consecuencias y efectos perjudiciales vinculados a dicho consumo, así como el tratamiento, rehabilitación y reinserción social de los usuarios con problemáticas de drogas, ¿no? Un poco reforzando esta concepción de salud pública del consumo de cannabis, ¿no? En este sentido. Y me parece importante también señalar y destacar cómo va a ser esto porque salió hace poquito, si bien la ley salió en diciembre, casi enero, se promulgó el decreto reglamentario, que es lo que básicamente dice cómo se va a aplicar la ley. Salió hace unos días, hace unos 6-7 días. Y es importante, lo que va a haber es un registro. Los únicos que van a poder consumir cannabis legal, por así decirlo, son los ciudadanos uruguayos. Solo ciudadanos uruguayos. Estos ciudadanos uruguayos deberán estar inscriptos en el correo, o sea, deberán ir a llenar un formulario en el correo. Que no necesariamente tiene que ser su nombre real, digamos. Exactamente. No tiene que estar... Uno llena los datos en el formulario, inclusive tiene que poner la huella digital. Todos esos datos no quedan almacenados, sino que queda un algoritmo, o sea, una sucesión de cálculos que va a identificar con un número al usuario para que el farmacéutico tenga una referencia, porque existe un límite al consumo semanal y mensual. Existe un límite de 10 gramos semanalmente y 40 gramos mensualmente. Hay una prohibición de esta ley, y para mí, y la apoyo y la celebro mucho, porque me parece de una claridad impresionante. Existe una prohibición en esta ley de drogas uruguaya, donde se prohíbe el prensado de la marihuana. O sea, la legislación uruguaya hoy, si bien está legalizado el consumo, prevé la prohibición del prensado. Entonces, para alguien que quiera transportar ilegalmente esa mercadería sin hacerlo prensado, que justamente se comprime la sustancia muchísimo, el volumen, y se puede trasladar fácilmente, tenemos esta gran diferencia. O sea que la flor debe estar, por así decirlo, en su plenitud para poder comercializarla. Esto es muy importante porque tira por agua el hecho de poder transportarla en un camión, como también hay una cuestión norte, ahí, ¿no? digamos, que lo vamos a hacer en otro momento, por ahí más específicamente, y tiene que ver con quiénes son los proveedores a las farmacias. Y ahí Exacto. vale aclarar una cuestión, digamos, no es que León sospeche, digamos, por sabio, sino más bien por viejo, y tiene que ver con la cuestión de la ley de patentamiento que tiene vigente Uruguay, que, por ejemplo, permite que variedades modificadas genéticamente de marihuana, como por ejemplo es una de las variedades modificadas de Monsanto, se permita vender. Es decir, que también hay un negocio detrás. Exacto. Y tiene que ver con una gran voz internacional, y lo podemos escuchar hace unos días atrás a Barack Obama, cuando hablaba en uno de los estados de Estados Unidos, en Colorado, si mal no recuerdo, que se legalizó la marihuana, y salió Obama diciendo que era una buena medida y que era necesario avanzar. Cuando un presidente norteamericano dice eso, es porque está viendo, atrás hay un negocio, ¿no? Y está la rentabilidad de las empresas, y en este caso Monsanto, que tiene la propiedad de la marihuana modificada genéticamente. Yo quería hacer una pequeña reflexión de las palabras de Pepe Mujica, que me pareció que tenían que ver con lo que habíamos mencionado sobre carácter dinámico del derecho y diferentes visiones del derecho. Digamos, aquí esta ley nuestra ha sido sancionada por aquellos juristas que creen en la ley talismán. ¿Qué es la ley talismán? Yo creo una ley donde prohíbo tal conducta y a partir de ese momento los ciudadanos nunca más van a realizarla, ¿no es cierto? Es creer que la ley tiene un efecto mágico. En cambio, lo que hace Uruguay es lo que hacen muchos de los países más avanzados en cuanto a legislación, llámese los Países Bajos y demás, que es adecuar la norma a lo real. Como decía el Pepe, esto existe, esto no lo plantea nadie, es la realidad. Hay gente que consume, el ser humano consume estupefacientes desde que el ser humano es ser humano. Sin ir más lejos, creo que en una momia en la ciudad más antigua de Perú encontraron restos de
pasta a base de cocaína, por decir una cosa. Digo, esto no lo inventamos nosotros. Digo, es tomar la realidad y a partir de esa realidad, hacer esa realidad lo menos negativa posible para sus ciudadanos, ¿sí? Y no creer que la ley tiene un efecto mágico que a partir del momento que nosotros prohibimos una conducta, esa conducta va a dejar de hacerse. Así es, y un poco en respuesta a esto que vos estás diciendo del patentamiento de semilla en ese sentido, también la legislación uruguaya regula la producción casera, por así decirlo, la producción personal, la producción, el autocultivo. Este autocultivo prevé que no puede superar en ningún momento las 6 plantas por persona. Pero también prevé la creación de clubes canábicos. Estos clubes canábicos que no pueden tener menos de 15 socios y que pueden cultivar hasta 99 plantas hembra. En este sentido, ¿no? También regula para combatir esto que vos bien estás diciendo, este monopolio de la venta y producción, ¿no? Creo que en Barcelona es el antecedente más cercano de esos clubes de cultivadores. Sería una especie de cooperativas, digamos. Exacto, es una especie de asociación civil sin fines de lucro, claro, que tiene como objeto justamente cultivar y cada uno lleva su ración, pero también se dice, como siempre, ¿no? Echa la ley, echa la trampa, que en esos clubes también se aprovecha para una ración venderla, digo. Claro, pero bueno, claro. Esto nunca se va a poder desterrar completamente un 100% a través de la ley. Lamentablemente, en las sociedades existen aquellas personas que eligen ir por el camino equivocado o el incorrecto o el ilegal, ¿no es cierto? Acá me parece que se está tratando, me parece muy bueno la postura de Uruguay, se está tomando una realidad en la cual existen consumidores y los consumidores, como bien decía, se exponen a situaciones que no deben exponerse, digamos, situaciones de riesgo, trato con delincuentes y demás que no viene al caso, ¿no es cierto? Bueno, ya cerrando todo este segundo bloque, en realidad ya tercer bloque, segunda parte con el doctor Cardoni sobre la marihuana, sobre las sustancias psicoactivas, sobre la ley de drogas. La verdad que estuvimos hablando muchísimo, así que bueno, la verdad que muchas gracias, Cardo, por esta primera visita en Haciendo Bulla. Impecable. Y muchas más en el futuro, seguramente. Muchas gracias a ustedes. Bueno, me parece que son temas que hay que tocar para que estén en la boca de los argentinos y lo podamos debatir y discutir entre todos. Bien. Está bueno que se debata, ¿no?, con esa claridad que lo dijo el Cardo y punto por punto, porque lamentablemente es un tema que se aborda mal en los medios de comunicación. Muchas veces sí. Si tomamos a Feynman como el referente de la no legalización, estamos restando la importancia a un tema de debate nacional. Le estamos dando el cachazo. Exacto.